Las 14 horas en punto, bienvenidos a este corte informativo. Soy Citlali Pérez y lo invito a quedarse con nosotros. En los próximos minutos le presentaré las noticias más destacadas de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. El Pleno de Ministros revisó la constitucionalidad del acuerdo presidencial que permite el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad. Son válidas las disposiciones que prohíben acceder al mecanismo de acreditamiento del IVA a las actividades realizadas en el extranjero, determina la primera sala. La magistrada Janine Otálora propone declarar procedentes medidas cautelares al Ejecutivo Federal por llamar a votar a favor de Morena en 2024. Vamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se encuentra mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene el reporte de lo que resolvió el Pleno de Ministros en la sesión de este jueves 25 de mayo. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Citlali? Muy buenas tardes a las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 controversias constitucionales en las que declaró la validez del acuerdo del Ejecutivo Federal que dispone que las Fuerzas Armadas actúen en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Las controversias fueron promovidas respectivamente por los municipios de Colima y Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, así como por el Poder Ejecutivo de Michoacán. Estos fueron algunos de los argumentos. Por una parte, el acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios actores, porque de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es materia concurrente entre los 3 niveles de gobierno. Y visto bajo estas premisas, el acuerdo impugnado no implica subordinación, dependencia o intromisión del Ejecutivo sobre los municipios que están acudiendo a estas controversias constitucionales. Citlali, te comento que previamente el Pleno resolvió las acciones de inconstitucionalidad relativas a disposiciones de la Ley de Archivos de Yucatán. De estas acciones destaca que el Pleno invalidó que se estableciera un registro estatal de archivos y también determinó que no había obligación legislativa para establecer delitos en materia de archivos. Estos fueron los asuntos que resolvió el día de hoy el Pleno de la Corte. Gracias, Mario, por tu reporte. Que tengas muy buena tarde. Y en el marco del Día Naranja se recordaron criterios de la Suprema Corte que obligan a juzgar con perspectiva de género y el combate a la discriminación estructural, criterios que protegen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para conocer estos criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, existe el sistema de consulta de tesis Juris Lex, donde se pueden encontrar, además de este y más criterios, artículos, conceptos jurídicos, tesis aisladas y jurisprudenciales, protocolos, instrumentos internacionales y más información relacionada con 16 ramas del derecho. Trabajadoras de órganos jurisdiccionales federales y locales con residencia en Nuevo León demandaron a las autoridades acciones afirmativas que fomenten su empoderamiento. Ello con el fin de continuar con su desarrollo profesional sin que esto implique descuidar el cuidado de los hijos. Que se creara algún módulo o alguna guardería para que nosotros como trabajadoras podamos cumplir obviamente con nuestro trabajo y tener dónde dejar a nuestros hijos cuando no existen clases en la escuela. Continuando con acciones afirmativas para que cada vez las mujeres tengamos más desarrollo, tanto personal como profesionalmente, con independencia de la crianza de los hijos. Me gustaría que existiera consideración hacia las madres trabajadoras en cuestión de tiempos, horarios flexibles y permisos especiales, que aunque sé que a veces se complica dar esos permisos, pero sí es factible tenerlos y cumplir con el trabajo.
Y en más noticias, la primera sala de la Corte declaró constitucionales los artículos 4-A y 5º, fracción 5ª, en diversos incisos y numerales de la ley del IVA, en donde precisó qué actos o actividades no son objeto de dicho impuesto, entre las que se encuentran las que se realizan en el extranjero, mismas que, explicó, no son susceptibles a la mecánica de acreditamiento del tributo. La sala determinó que la medida es válida y razonable, pues evita que empresas que se dedican a actividades no objeto del tributo se beneficien indebidamente del acreditamiento del IVA. Agregó que tampoco contraviene el principio de proporcionalidad tributaria, pues las empresas que se dedican a actividades no gravadas por el IVA no están obligadas a enterar del tributo. Por este motivo, negó el amparo a una empresa que se dedica a abastecer materias primas y componentes a empresas maquiladoras de exportación. Y este viernes 26 de mayo se darán a conocer las propuestas ganadoras del 15º concurso de dibujo jurídico infantil y juvenil, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que niñas, niños y adolescentes de todo el país expresaron sus ideas sobre la protección de los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas. La temática del concurso parte de la resolución de la Corte en el amparo a revisión 584/2016, que garantiza el derecho a la consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe a las comunidades indígenas como medio de protección de educación intercultural bilingüe. Consulte los resultados en el portal sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Y el segundo tribunal colegiado en materia penal del Cuarto Circuito determinó que se infringe el principio de imparcialidad cuando el juez de control, que conoció de la etapa intermedia en su fase escrita, que es cuando el Ministerio Público presenta los hechos y pruebas que pretende llevar a juicio, preside la audiencia de juicio oral y juzga el hecho acusado. Pues de acuerdo con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene prohibido de manera tajante imponerse de la carpeta de investigación, así como de cualquier dato, elemento o prueba que tienda a forjar un conocimiento previo del asunto. En consecuencia, el juez que conoció del asunto en la etapa intermedia está impedido para conocer posteriormente del juicio oral y juzgar el hecho por el que dictó sentencia condenatoria, porque infringe el principio de imparcialidad previsto en el artículo 20 constitucional. Vamos a una pausa, pero antes el pronóstico del clima para esta tarde: chubascos, descargas eléctricas y posible granizo en regiones de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala, 7 municipios del Estado de México y 10 alcaldías de la capital del país. Así que esperamos no haya olvidado el paraguas. Volvemos. Al regresar, por actividad irregular, el IMSS deberá indemnizar a un matrimonio con más de 5 millones de pesos. Dos de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto de la magistrada Yanín Otálora Malasis, con el que se propone resolver un recurso de revisión y sus acumulados, en los que se impugna la negativa de la Comisión de Quejas del INE de conceder medidas cautelares contra el presidente de la República por las declaraciones realizadas en sus conferencias mañaneras. El proyecto propone revocar la decisión, pues no realizó un análisis exhaustivo, contextual y debidamente motivado de las declaraciones, en las que explica cuál es el plan C y en qué consiste convocar a la ciudadanía a que no solo vote por el candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024, sino también para lograr la mayoría calificada en el Congreso.
explicó que las mencionadas declaraciones, realizadas en el marco de la resolución de la Corte, que invalidó la primera parte de las reformas político-electorales, se advierte que llama a votar y no votar por determinadas opciones políticas, por lo que sí se justifica el dictado de medidas cautelares para garantizar los principios de imparcialidad y neutralidad como ejes rectores de los procesos electorales. Y por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que el Seguro Social deberá pagar una indemnización por más de 5 millones de pesos en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pues se detectó que hubo una actividad irregular del personal del Hospital General Regional número 1 en Culiacán, Sinaloa, que generó un daño, pues la omisión de identificar un agente patógeno y por lo tanto no administrar el tratamiento correcto propició la muerte de un recién nacido. Además, se detectó mala praxis por parte del personal médico. La indemnización es porque existe una responsabilidad patrimonial del Estado. Una parte del pago es para reparar el daño por la muerte del infante y el resto para compensar el daño moral. Además, el Seguro Social deberá brindar apoyo psicológico a los padres del recién nacido para superar el duelo ocasionado por su fallecimiento. El Poder Judicial de Coahuila lleva a cabo el conversatorio de operadores del sistema de justicia penal, en el que participan juzgadores, defensores, personal de la Fiscalía Estatal y de la Unidad del Sistema Penitenciario. Jueces especializados del Poder Judicial de Yucatán y Campeche impartieron el curso Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores para capacitar a servidores públicos del Distrito Judicial Sureste en la materia. Durante el foro de ciberseguridad organizado por el Poder Judicial del Estado de México, se aseguró que el 95% de los ciberdelitos ocurren debido a descuidos de los usuarios, al utilizar contraseñas inseguras o ingresar a enlaces de sitios web con anuncios engañosos. Los poderes judiciales de Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Durango, Baja California, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México se unieron a la iniciativa Día Naranja de Naciones Unidas contra la violencia de género y en pos de la igualdad y no discriminación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y mire usted, un alto porcentaje de las relaciones de pareja comienzan con violencia en el noviazgo, especialmente en jóvenes, indicaron especialistas de la UNAM. Mencionaron que actualmente los jóvenes desde muy temprana edad inician una relación de pareja cuya característica es el maltrato psicológico y físico. De acuerdo con la encuesta sobre violencia en el noviazgo, 3 de cada 10 adolescentes han sufrido violencia en sus relaciones de pareja, mientras que el 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido violencia psicológica, 17% sexual y 15% física. Muchas de las relaciones fallidas tienen que ver con las denuncias de violencia de género. ¿Qué quiere decir? Que no estamos manejando a cabalidad las relaciones de noviazgo. Y ahora nos enlazamos con mi compañera Laura Murillo, quien se encuentra en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se llevó a cabo la conferencia del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores víctimas de violencia. Adelante, Laura. Te escuchamos, Laura. Citlali, muy buenas tardes. Como lo comentas en su informe mensual, integrantes del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección para las Mujeres que viven violencia basada en género destacaron un incremento de 29% en el número de embarazos en madres menores de 14 años, además de un promedio de 18 nacimientos diarios en menores de 15 años. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta de InMujeres. Casi 9,000 nacimientos de niñas de 10 a 14 años, o sea, niñas teniendo niños.
que esto es más o menos 18 nacimientos diarios en menores de 15 años. Y lo que nos dicen las estadísticas es que 15% de las niñas madres fueron convencidas, cuestionadas o violadas en su primera relación sexual. Adelante, Laura. Citlali, también reportaron que durante el primer trimestre de 2023, solo el 25% de las muertes violentas de mujeres fueron catalogadas e investigadas como feminicidio. Guerrero fue una de las entidades con mayor rezago en esta materia. Es el reporte. Gracias, Laura, por el reporte. Y llegamos al final de esta transmisión. Agradezco el apoyo en la interpretación de lengua de señas mexicana de Nidia Díaz y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No olvide a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Soy Citlali Pérez. Gracias por su atención. Que tenga muy buen provecho y una tarde exitosa. Hasta pronto.